estimados hermanos, Dios les bendiga y esperamos en el Señor que todos estén bien, gozando de las abundantes riquezas espirituales que el Señor Jesucristo nos da cada día y de todas las bendiciones que recibimos de nuestro Señor cada día, aunque muchas veces nosotros actuamos mal. Sin embargo, como dice allá en Romanos capítulo 5 y versículo 8, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande es el amor de Dios con nosotros. Y le damos gracias porque nos permite seguir compartiendo su palabra en estos devocionales que hemos estado transmitiendo por estos canales durante casi todos los días, semana tras semana, mes tras mes. Y hoy llegamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, el último capítulo de este Evangelio tan rico en enseñanzas para nuestras vidas. Y solo esperamos que cada uno de ustedes puedan aplicar las enseñanzas que hemos compartido en este Evangelio, que mañana quizás terminamos ya con el Evangelio de Juan, pero hoy queremos entrar en esa aparición después de su resurrección de Jesucristo a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Y de verdad que aquí hay unas palabras tan hermosas, un milagro que es el último milagro del Señor Jesús y el único milagro después de su resurrección que nos detalla el apóstol Juan aquí en su evangelio. Y lo primero que tenemos que decirles es que en el evangelio de Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14, podemos disfrutar de estas enseñanzas leyéndolo primero de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos, dice aquí, no sabían que era Jesús, no le reconocieron. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, enfáticamente. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no había distancia de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este encuentro con Jesús después de su resurrección tiene grandes enseñanzas para nosotros. Y miremos lo primero. Tenemos aquí unos personajes. Pedro, impetuoso, impulsivo, que había negado a Jesús 3 veces. Tomás, escéptico,
quien dudó de la resurrección del Señor Jesucristo. Natanael, escéptico en el principio, los hijos del trueno, hablando de Santiago y de Juan, y otros dos que no se mencionan, de los cuales no se mencionan sus nombres. Pero vemos el contexto. Aquellas personas problemáticas en algún momento, tal vez nos representan a nosotros, a usted, a mí y quizás a otros que después de haber recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos salvó, nos cambió y nos ha transformado y nos sigue transformando. Por lo tanto, ahora somos nuevas criaturas. Estos discípulos, luego de este encuentro con el Señor Jesucristo después de su resurrección, tuvieron grandes transformaciones en su vida y fueron usados grandemente en la obra del Señor. Y haciendo memoria, recordamos un poquito que el Señor, después de su resurrección, mandó a decir con María Magdalena a los discípulos que los encontraría precisamente allí, en el mar de Galilea. Y allí estaban estos hombres, pero como eran pescadores, Pedro decidió pescar y los otros le siguieron. Eran expertos en la pesca, pero esa noche no cogieron nada. Fracasaron en la pesca. Cuando era de mañana, dice aquí, se les presentó Jesús, pero ellos no le reconocieron. Y así también es hoy. Muchas veces las personas escuchan la palabra de Dios, escuchan del Evangelio, se les habla, pero aún así muchos no reconocen al Señor como su único y suficiente Salvador personal. Estos discípulos al principio no reconocieron a nuestro Señor, quizás porque estaban afanados en la pesca, su actividad normal en el mundo. Y así muchas veces las personas no reconocen a Jesús porque están afanados en este mundo. El Señor les preguntó muy directamente, ¿tienen algo de comer? Y la respuesta fue un no enfático. Y es que muchas veces no nos gusta hablar de nuestros fracasos. Ellos habían fracasado en su pesca. Ellos respondieron no. Y esto nos lleva a meditar en algo. No habían pescado nada para el Señor. Pero quizás esta pregunta, o quizás el Señor a nosotros un día nos va a hacer la misma pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué almas han pescado para mí? ¿O han pescado algún alma para mí mientras han estado en la tierra? Y si el Señor Jesús nos pregunta eso, espero que la respuesta no sea como respondieron los discípulos. No, porque Él nos ha dejado una gran comisión que nos responsabiliza a pescar almas para Cristo. Ya el Señor en una ocasión allá en Lucas 5 había invitado a los apóstoles a seguirle para pescar almas. Al principio, cuando los escogió, también les había dicho que siguieran para que pescaran almas. A usted y a mí, un día el Señor nos va a preguntar, ¿qué hemos pescado para Él? Ojalá y la respuesta no sea no. Y que usted en este momento entienda que nuestro trabajo aquí en la tierra es ganar almas para Cristo. Jesucristo le dijo aquí en el versículo 6, echad la red a la derecha de la barca. Esto, hermanos, significa que el Señor quiere dirigir nuestras vidas. Él nos da instrucciones y tenemos que obedecerlas. Ellos obedecieron, echaron la red a la derecha y pescaron muchos peces. El Señor tiene un propósito para nosotros y quiere dirigir nuestras vidas.
solo deje que el Señor le guíe. Haga lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Estos eran expertos pescadores. No habían cogido nada, pero ahora el Señor les da instrucciones. Ellos obedecieron y pescaron. Aquí dice en el versículo 7 que Juan reconoció que quien estaba en la orilla era el Señor, pero Pedro no lo reconoció. Pero apenas Pedro supo que era el Señor, dice aquí que él se echó al agua para ir al encuentro con el Señor. Aprovechó la oportunidad para acercarse al Señor y no esperó. Los otros discípulos esperaron en la barca hasta llegar a la orilla, pero Pedro no esperó. Usted también aproveche la oportunidad para acercarse al Señor. Congréguese, vaya a la iglesia, lea la palabra de Dios, ore al Señor, acérquese a Él. Aproveche las oportunidades y no se quede allí sentado en la barca. En el versículo 12 tenemos una expresión muy interesante. Dice, les dijo Jesús, venid, comed. Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Hermanos, ¿qué invitación tenemos aquí? Tenían que ir a predicar el evangelio. Ya habían recibido la instrucción, pero primero los alimentó. Solo déjese guiar por el Señor. Él quiere alimentarle. Él quiere guiarle. Él quiere dirigir su vida. Él tiene el alimento para usted y le está invitando en esta mañana a que le siga. Así como le dijo, venid, venid, comed. Acérquese al Señor y déjese alimentar. El Señor tiene un alimento muy especial para usted, para cada uno de ustedes y para mí. Y el alimento que Él tiene es por medio de la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual que el mundo necesita, que todos nosotros necesitamos cada día de nuestras vidas. Déjese guiar por el Señor y usted obtendrá una gran cosecha de almas para Cristo. Que el Señor les bendiga.